Muy buenas tardes con todos. Les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinario gratuito 2021, con el tema de Administración por Procesos. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción dentro del aula virtual de webinarios. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Este proyecto se viene realizando desde el 2013, que están sustentados bajo las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Los requisitos para obtener su certificado de aprobación digital debe cumplir usted con los siguientes requerimientos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos, 50 puntos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Para poder adquirir su certificado, debe aprobar con un mínimo de 70 puntos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de administración por procesos. Nos acompaña el magíster Dani Trujillo. Dani es ingeniero electrónico de la Escuela Politécnica Nacional, magíster en gerencia empresarial de la Escuela Politécnica Nacional. Ha trabajado en varias instituciones públicas y privadas como el Centro Nacional de Control de Energía Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, Universidad SEC, UCLA, entre otras. Ha sido consultor en temas técnicos administrativos, ex coordinador de la Maestría de Administración de Negocios y de la Maestría en Comercios de la Universidad SEC. Cuenta con publicaciones científicas y ha dirigido 2 proyectos de investigación. Actualmente es tutor virtual del Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional y experto de contenidos del curso de Administración por Procesos. Le damos una cordial bienvenida a Dani para que continúe con su exposición. Muchas gracias, estimado Cristian. Bienvenidos a todos los participantes del curso Hago la charla no informativa sobre administración por procesos. Primero que nada, pues es un gusto dirigirme a todos ustedes y espero que sea fructífera pues la charla del día de hoy. Vamos a comenzar. Ya puedes navegar dentro de tu presentación, Dani, por favor. Sí, muchas gracias. Tal vez la presentación está cargada en las pestañas. Ok. Bueno, vamos a comenzar. El tema es la administración por procesos. En la pantalla vamos a presentar pues algunas diapositivas sobre la temática y cómo se la aborda en nuestro entorno y experiencias de otros lugares. Los temas a tratar son la fundamentación de administración por procesos, la estandarización de procesos, medición en procesos organizacionales y el mejoramiento empresarial, lógicamente asociado pues, al enfoque de procesos. Bueno, la administración por procesos como tal es una forma, ¿no? Una forma de gestión. En realidad, pues, la organización debe tener un enfoque sistémico. Toda organización, no es más que conjunto de elementos, ¿no? Y los elementos, estamos hablando de personas, recursos, entre otros, con los cuales operamos para poder ser productivos. Desde el principio de las eras, pues, las personas se asocian con el fin de lograr bienes y servicios, de subsistir, de salir adelante. Hemos tenido múltiples etapas como país, como mundo, como tal, como especie, en las cuales pues hemos podido observar estas formas de administración, ¿no? La esclavitud, miren, aunque mala, pero fue una forma de gestión. La revolución industrial, entre otras. La gestión basada en funciones también fue pues una forma organizativa vigente, ¿no? Y en la actualidad existen algunas opciones alternativas a la gestión basada en funciones. Una de ellas es la gestión basada en procesos. Ahora bien, la gestión basada en funciones en nuestro entorno todavía existe y es una realidad. Sin embargo, comienza a quedar un poco caduca por este tema estructural, ¿no? De los mercados, de la globalización, de la competencia, entre otros aspectos. Es por ello que la gestión por procesos ya hace varias décadas en realidad viene siendo a nivel mundial pues una alternativa valiosa. En nuestro entorno
No podemos hablar de muchas décadas, sino más bien tal vez de una década, década y media, a nivel de Estado, ¿no? En nuestro sector público, y tal vez un poco más en el sistema privado. Sin embargo, ya clarificaremos algunos conceptos en el resto de la charla. La necesidad de cambio en las estructuras organizacionales. Miren, el cliente necesita que nosotros adaptemos en nuestra organización a lo que él perciba como calidad. Sí, nuestros bienes y servicios sean percibidos como calidad. Y es la necesidad de cambio que nos lleva a migrar a los procesos, ¿no? A los tan ansiados procesos. Vamos a citar algún ejemplo. Cuando entramos a un centro comercial, en los patios de comida tenemos múltiples ofertas de organizaciones que se basan en procesos. Es un ejemplo claro, lógicamente, porque las franquicias como tal nos venden el paquete de la franquicia. Y dentro del paquete de la franquicia, pues viene el manual de procesos, ¿no? Los procesos, procedimientos, entre otros. Que es la forma estructurada, en realidad, de cómo ejecutar el trabajo. Una forma organizada que nosotros podemos, ejecutar y obtener resultados adecuados. Las personas quienes nos dedicamos a hacer consultoría y a capacitar en lo que es procesos, notamos rápidamente, ¿no? Y muchos de ustedes lo notan cuando vamos a un patio de comidas, el saludo reiterativo de ciertas personas y cierto estilo de saludo, oferta de productos, la forma de atención, pues sabemos que eso está en un proceso estructurado de una franquicia, por ejemplo, ¿ya? Muchas cadenas también, sin necesidad de ser franquicia, pues lo ejecutan, sí, se ejecutan los procesos. Brindemos un segundo ejemplo. Cuando nosotros adquirimos un vehículo, son de multinacionales, por ejemplo, que tienen procesos estructurados, ¿sí? Son ejemplos macro. Ahora, ejemplos micro también existe. Cuando nos llaman un call center, o ejemplos medianos, por decirlo así, de un call center de una empresa pequeña tal vez, pero tienen ya estructurado el saludo, la atención al cliente, los tiempos de servicio, entre otros. Cuando vamos al registro civil, por ejemplo, son procesos. Este ejemplo del registro civil, a quienes percibimos el antiguo registro civil, nos resulta muy útil, puesto que el registro civil de un poco más tal vez de una década y media, un poco más, pues era un registro civil basado en funciones, en el cual pues me atendían en las ventanillas de la forma, de la foto, de la huella digital, etcétera, de la entrega de la cédula, entre otros, ¿no? Esa forma de gestión basada en funciones, pues resultó caduca, ¿sí? En su momento fue buena, no es que siempre ha sido mala, fue buena para solventar las necesidades de la sociedad en ese entonces. Sin embargo, colapsó. Y una vez que colapsó, lo que tuvo que hacer el registro civil es pues migrar a una gestión por procesos. Y brindamos este ejemplo porque se ajusta a nuestra realidad y es un muy buen ejemplo, dado que lo hemos palpado, ¿no? El cambio de funciones a procesos. Y cómo antiguamente pues sacar uno de tantos trámites, ¿no? que brinda el registro civil, como es la cedulación, nos llevaba prácticamente 3-4 horas, pero fácil, ¿no? 3-4 horas, inclusive muchas veces se extendía, y lo pude palpar personalmente. Después migró a un sistema por procesos, debido a que ya colapsó ese sistema, y ahora sacar una cédula personalmente, pues lo preparas un tiempo, más o menos 30-40 minutos, y en un lugar concurrido, ¿no? El que yo fui. Entonces, resulta un incremento de productividad muy significativo en realidad. Ese es un ejemplo claro de migración, de una gestión basada en funciones a una gestión basada en procesos. De esta misma forma, pues, van haciendo todas las organizaciones de nuestro entorno, y en otros entornos más desarrollados ya la tenemos plasmada, ¿no? En múltiples entidades a todo nivel. Cabe señalar aquí que las necesidades de cambio en las estructuras organizacionales ya dependen mucho, ¿no? En el privado se orienta, digamos, o tiene una tendencia a las necesidades de competitividad, ¿no? De competitividad normal de un mercado. Entonces, nos conlleva a migrar a esas nuevas estructuras o buscar alternativas de mejora. En nuestro sistema público debería ser de la misma forma, sin embargo, existen algunos pues motivantes, ¿no? Un ejemplo son acuerdos ministeriales a los cuales se ha llegado. Tenemos algún historial ya de más de una década de acuerdos ministeriales, de documentos de organismos oficiales que empujan a cierta parte del sistema público pues a migrar a procesos, ¿sí? Es así que, por ejemplo, los que están bajo la función del Ejecutivo tienen ciertas obligaciones, ¿no?
de cumplir con requisitos, con documentación, con una normativa, inclusive que hablaré posteriormente, como es la parte de documental, y también de seguir, por ejemplo, simbología como BPMN, sí, en nuestro sistema público. En nuestro sistema privado va un poco más de la mano con este tema de productividad. Evolución de los sistemas, miren, las empresas siempre están en constante evolución porque el mercado así lo exige. Hace muchos años, por ejemplo, las universidades optaban muy poco por los sistemas online. Ahora pues ya prácticamente va a quedar de aquí en adelante sentado este sistema, ¿no? Ya plasmado en la educación, no solamente superior, sino a todo nivel. De la misma forma, pues podemos plasmarlo en celulares o identificarlo en celulares, en vehículos, en televisores, en ropa, entre otros. Entonces, como una pequeña conclusión, pues la gestión por procesos es una forma de gestión, es una alternativa de gestión para lo que yo me organizo para generar bienes y servicios, sea basándome en procesos. ¿Cuál es la diferencia con la clásica funcional? Existen muchas diferencias en realidad. Una de las principales que ustedes pueden observar en la pantalla, ¿no? Uno de los principales símbolos de la gestión clásica funcional era, pues, del organigrama, ¿sí? Donde se identifica claramente la parte departamental, la jerarquía, ¿no es cierto?, el orden de mando. En la parte inferior ustedes pueden ver el mapa de procesos, que es uno de los principales símbolos, en cambio, de la gestión por procesos. ¿Sí? Primero que nada, una de las grandes diferencias y aportes de la gestión por procesos es el flujo de trabajo. ¿Sí? En la funcional, miren, no se puede establecer. O sea, por más que le queramos buscar, pues va a ser muy difícil identificar un flujo de trabajo real. En la gestión por procesos, ya desde su mapa de procesos, de su visión global, se puede establecer el flujo de trabajo. En la sección donde ustedes pueden mirar los procesos operativos, ahí identificamos el flujo de trabajo. Y a quienes hemos pues ya pasado por varias instituciones y hemos conocido algún ambiente privado, público, conocemos lo que es el proceso operativo, ¿no? El flujo de trabajo y cuando se ve afectado, impacta directamente en el cliente. Y en la generación de bienes y servicios, y en los costos operativos, y en todo en realidad. Si no tenemos un flujo correcto de trabajo, pues el cliente palpa en demoras en sus bienes y servicios, reducciones en calidad, costos excesivos, por ejemplo, en la parte operativa, entre otros. Y ese es un gran aporte, miren, de migrar de una estructura vertical a una estructura plana, como la gestión por procesos. Podemos identificar rápidamente el flujo de trabajo. En la parte central de la figura, de la parte inferior, pueden ustedes ver procesos operativos. Justamente ahí se identifican los procesos operativos que generan el bien o servicio. No necesariamente esto es para sistemas solo productivos, ¿no? Sino también, por ejemplo, universidades, entidades comerciales, entre otros. Entonces, estos procesos operativos deben estar asociados a tiempos de ciclo, a procesos, agregación de valor, al flujo de trabajo continuo. Muchas veces nosotros seleccionamos un producto, sí, un mismo producto, pero con dos marcas diferentes y tienen diferente valor comercial. Entonces, vamos a suponer para el ejercicio 10 y 15 dólares. Muchas veces esos 5 dólares excedentes representan más valor agregado y otras veces no. Otras veces lo que estamos pagando en realidad es un flujo de trabajo no eficiente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque es la verdad del mercado, es la verdad de las empresas como tal. Muchos de ustedes que están asistiendo pues tendrán emprendimientos y en esos emprendimientos pues pueden palpar el valor agregado. ¿Sí? ¿Qué es el valor agregado? El valor agregado, citémoslo como ejemplo, ¿ya? Yo adquiero fruta, si compro fruta, la proceso y la convierto en jugo. Ese procesamiento que yo realicé, ese es el valor agregado. Y a eso yo le asigno, pues, un precio, un costo, ¿no es cierto? Es un costo y luego incluye, pues, en el precio final al consumidor. Ese es valor agregado y por eso es que yo pago, por eso es que conservo la fidelidad con alguna empresa, ¿cierto? Que me oferte esos bienes y servicios. Ese flujo de trabajo es muy difícil encontrarlo en organizaciones clásicas funcionales. Y eso ya lo palpamos, ¿no? Muchos de nosotros pudimos palpar, por ejemplo, en ambientes como municipios, no todos, ¿no? Pero lógicamente es un ejemplo que surgió, que se dio y que nos sirvió para mejorar. En ambientes públicos y privados, hace más de una década lo palpábamos. La rivalidad entre departamentos, por ejemplo, la falta de flujo de trabajo, demora en trámites, burocracia, entre muchas otras características que ya impiden que la clásica funcional sea eficiente hoy en día, por lo menos, ¿no? Cabe señalar que un inicio antes, pues,
resultó buena para los mercados, para crecer como sociedad. Bueno, la gestión por procesos es una forma de gestión y cómo me organizo yo para entregar bienes o servicios a la sociedad, al mercado como tal. Para consolidar una empresa, digamos, para comenzar a cimentar una empresa basada en procesos, en nuestros cursos vemos 3 herramientas a profundidad. La primera es, por ejemplo, el mapa de procesos. El mapa de procesos, como ya lo vimos anterior, es la visión global de la organización. Sí, es el macro, hace una equivalencia al organigrama, que lo teníamos antes en la clásica funcional. Este mapa de procesos contiene los macroprocesos gobernantes, los productivos y los de apoyo. Y lógicamente al inicio y a su salida, pues, los requisitos del cliente y a la salida esperando la satisfacción. ¿Qué es lo importante aquí? Muchas personas en los cursos nos preguntan por qué cambiamos el mapa de procesos y algunas empresas mantienen el organigrama, o es obligatorio en algunos sectores de nuestro entorno encontrar el organigrama y también el mapa de procesos. A ver, la idea central sería migrar a un mapa de procesos en realidad, ¿sí? Pero muchas veces, y algunos autores lo citan, que deben coexistir en un inicio, ¿sí? Hasta lograr una transición eficiente. Es por eso que en muchos lugares, muchas empresas encontramos todavía ambas herramientas. Sin embargo, la idea central sería migrar a un mapa de procesos totalmente, ¿sí? Eliminar la jerarquía sin dejar de lado la toma de decisiones y nivel de responsabilidad. ¿Dónde se asigna esto? En la estructura vertical de los procesos. ¿Qué es eso? En la clasificación por su nivel jerárquico existen los macroprocesos, los procesos, subprocesos y luego bajo al nivel de actividades y tareas, ¿no? Entonces, ahí se define, para no hablar de jerarquía, se define del nivel de responsabilidad y el nivel también de toma de decisiones. Cuando yo estructuro bien esto, ya no necesito en realidad la estructura jerárquica que podemos mirar en el clásico organigrama, ¿no? Que lo habíamos visto anteriormente. Entonces, estos son macroprocesos. Los procesos gobernantes también son llamados procesos estratégicos, son alineados a la visión de la empresa. ¿Sí? En una universidad, por ejemplo, un proceso gobernante sería el rectorado. Los procesos que ejecuta el rectorado, ¿no? Serían procesos gobernantes estratégicos. En la parte central vemos los procesos productivos. Los procesos productivos son también llamados procesos agregadores de valor, procesos de negocio, procesos operativos también se les conoce. Estos procesos son los que generan los bienes y servicios. Por ello es que también se les suele llamar procesos misionales. Estos procesos, por ejemplo, en una universidad sería la docencia, ¿verdad? En un entorno industrial sería, por ejemplo, los procesos de ensamblaje. Si hablamos de vehículos, hablamos de televisores, etcétera. En donde hagan prendas de vestir, por ejemplo, procesos productivos va a ser la parte de confección, la parte de corte, etcétera. Procesos de apoyo. Miren, los procesos de apoyo son también llamados procesos de soporte, ¿no? Son procesos que brindan apoyo al resto de procesos. Generalmente, pues suele ser talento humano, los procesos de talento humano, procesos de sistemas de información, ¿sí? Contabilidad, entre otros. Sin embargo, esto sí ya depende de la empresa, ¿no? La naturaleza del negocio y todo eso. Recuerden que estas alternativas de nombre van a encontrar en los diferentes manuales de procesos, textos, etcétera, sí, aplicaciones. En nuestro sistema público, por acuerdo ministerial, los que están bajo la función del Ejecutivo y algunos otros adicionales, los llaman, por ejemplo, a los procesos productivos, procesos sustantivos, ¿sí? Y a los procesos de apoyo los llaman los procesos adjetivos. Pero debemos tener claro que este es bajo acuerdo ministerial y es una adaptación de la gestión por procesos general a nuestro entorno. Bueno, ¿cómo se realizan algunos tips rápidos, ¿no? Porque en el curso vemos, digamos, a más profundidad, a mayor profundidad. Algunos tips para crear esto es tener claro la visión y la misión de la empresa. ¿No es cierto? En función de eso yo ya realizo pues la clasificación de procesos estratégicos y de procesos productivos también. Y luego lo que sobre yo lo voy adecuando a los procesos de apoyo, de ser el caso. ¿Sí? El flujo de trabajo también, tener claro el flujo de trabajo para poder estructurar una cadena productiva y establecer ahí pues los macroprocesos productivos. Serían algunos lineamientos breves para poder sentarse y comenzar a realizar un mapa de procesos. Bueno, la gestión por procesos, la primera herramienta era esa, la visión global, que es el mapa de procesos. La segunda herramienta, en cambio, ya sería el proceso como tal, ya levantar o diseñar un proceso.
El proceso como tal es mi unidad de gestión, ¿no? Lo que antes era la función. Yo daba su hojita con las funciones al personal. Ahora es un proceso que van a ejecutar, uno o varios procesos. El proceso como tal, consta de varios elementos. Entradas, recursos, salidas, controles y las actividades que los componen. Muchos dirán, y los límites, y etcétera. No los hemos colocado porque algunos autores mencionan que son parámetros asociados al proceso, ya una vez que lo defino, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo aquí para ser más claros. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa dedicada pues a la confección de ternos para hombre. Entonces, el proceso de confección del terno tendría por entrada la tela, por ejemplo, los insumos, ¿no? La tela, por ejemplo, el hilo, los botones, los cierres, etcétera. Sí, todos ellos serían entradas. Ya les voy a especificar un poquito la diferencia entre entradas y recursos, que mucha gente se confunde. Recursos. El recurso sería, por ejemplo, el sastre, la máquina de coser, las tizas, ¿cierto? Las agujas, las mesas de trabajo. Esos serían los recursos que emplea el proceso. La salida sería el terno listo para el usuario final o para el mayorista, para alguna empresa o persona. Y control, pues, sería la parte de actividades, indicadores, como puntos de inspección y todo lo referente a la parte de control. A ver, aquí hay que clasificar un ejemplo, miren. Mucha gente y muchas empresas en realidad tienen la falla de confundir entradas con recursos. Muchos de ustedes tal vez ya lo pensaron y dijeron, pero los botones, ¿por qué no son recursos? A ver, estos son entradas, hay que tener claro, porque van a ser parte de un proceso que va a transformar y va a obtener el terno en realidad. La definición del recurso como tal es el medio que emplea el proceso, ¿no? Sí, el medio que emplea el proceso. ¿Y qué medios va a emplear? Por ejemplo, el recurso humano, que es el sastre. Por ejemplo, las máquinas de coser, las mesas de trabajo, una cinta métrica tal vez, las tizas, etcétera. Todos esos son medios que está empleando el proceso. Lo que está transformando es todo, ¿no? La tela, los botones, el hilo, los cierres, todo eso para convertir en un bien final, un producto que sería el terno ya listo para el uso. Hay que tener claro esto porque un error común en realidad en la parte de auditoría de procesos es encontrar las entradas y recursos mezclados, digámoslo así, o repetido en algunos casos, ¿sí? En nuestro curso pues procedemos en una unidad a levantar estos procesos y a clarificar estos tips o criterios para poder realizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre levantar un proceso y diseñarlo? Yo lo levanto cuando ya está en operación, ¿no? Cuando ya se encuentra ejecutando ese proceso y realiza su levantamiento. Y diseñas cuando es un nuevo proceso. Y finalmente, ¿qué actividades puedo encontrar en un proceso? De forma general, pues voy a encontrar tres tipos de actividades que son las actividades de valor agregado empresarial, las de valor agregado real y actividades sin valor agregado. Todo proceso, o sea en un ambiente de restaurante, un ambiente industrial, en educación, como en este momento, etcétera. Es decir, todas esas actividades voy a encontrar en tres tipos de actividades. Sí, pongamos un ejemplo. Vamos a cambiar un poco para ir variando y ingresando algo de servicios también, que es un poco más complejo, ¿no? Más difícil de lograr, digamos, en un ambiente de servicios, más abstracto. En el caso de cursos con la Escuela Politécnica Nacional, Centro de Educación Continua, por ejemplo. Una actividad, usted como cliente, si desea inscribirse en un curso, una actividad de valor agregado real, van a ser las videoconferencias que brindamos, o los chats también vía plataforma que brindamos, porque usted paga para que un docente le entrene en estos temas, no le actualice, le capacite en el tema deseado. Entonces, para eso es valor, para usted como cliente es valor real, valor para el cliente. ¿Sí? Una actividad de valor agregado empresarial, que era el segundo tipo de actividad, sería, por ejemplo, llenar una encuesta de diagnóstico o una encuesta de final de curso. Esa va a ser una actividad que a usted como cliente no le interesa mucho, por decirlo así, pero en realidad es una actividad que sí le agrega valor a la empresa, a la organización, y es necesaria porque con eso gestiono clientes, mejoro su satisfacción, ofrezco nuevos programas de capacitación, por ejemplo, entre otros. Entonces está agregando valor empresarial. Y una actividad sin valor agregado, pues sería el lapso de espera que usted tiene entre que entrega usted su documentación y que es aceptado para el curso o matriculado en el curso. Esas actividades de espera son actividades que no agregan valor ni a la empresa ni al cliente en realidad. Deben tratar de eliminarse en lo posible.
pero cuando no hay cómo eliminarlas, la idea es optimizar al máximo estas actividades, que impacten de menor forma. ¿Sí? Ese sería un ejemplo claro de los 3 tipos de actividades que voy a encontrar en todo proceso. Ahora ustedes pueden ir haciendo pues un mapa mental de los procesos que ejecutan en su organización y clasificando las actividades, miren, con estos 3 tipos de actividades. ¿Sí? En un ambiente, por ejemplo, de confección de ternos, rápidamente una actividad que agrega valor, ¿cuál sería? Una actividad que agrega valor al cliente, corte, por ejemplo, las actividades de corte, las actividades de costura, claro, porque están agregando valor, ¿cierto? Al cliente. Yo pago porque esté bien confeccionado, bien cortado, bien cosido, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la idea del valor agregado, ¿sí? Tal vez una actividad de valor agregado empresarial son los registros de stock. A mí como cliente no me interesan mucho sus registros de stock, pero sí son necesarios para mantener trazabilidad en producto, que manejo adecuado, que me llegue a mí una prenda íntegra, etcétera. Pero es valor agregado pues empresarial. Ya tenemos que irnos en campo y ver en realidad pues cuál sería el valor agregado empresarial y valor agregado real para el cliente, en función de mis bienes y servicios, ¿no? Y una actividad sin valor agregado, por ejemplo, igual, actividades de espera, ¿cierto? Ya veremos cuando hable un poco del IAM, otros despilfarros, desperdicios, entre otros. Bueno, yo levanto o diseño el proceso y muchos para certificaciones o para manuales de procesos o para trabajo cotidiano, lo que necesitamos es generar, adicional al proceso, generar todos su objetivo, sus entradas, sus recursos, sus clientes, salidas, entre otros, pues generar la representación gráfica, ¿no? Que es los flujogramas. Los flujogramas, los diagramas de flujo de eso, la representación gráfica como tal. Hemos colocado en esta pequeña charla, pues, en los temas principales porque palpamos nosotros que este es un tema de interés a nivel del estudiante y de aplicación en los ambientes empresariales. No existen flujogramas los denominados como simbología vieja o simbología nueva, eso es un error, ¿no? Sino hablar de normas, hablar de estándares, hablar de simbología bajo ciertas entidades. Eso es lo que sí sirve. Es decir, ustedes en la pantalla en este momento están viendo al lado izquierdo pues una simbología basada en ANSI, por ejemplo, ¿sí? En las normas ANSI. Entonces, muchas personas de nuestro entorno, por lo menos lo hemos palpado, que suelen utilizar el término como antiguo, y en realidad no, porque es una norma vigente, una simbología vigente y una forma de realizar los flujogramas en ANSI. Existen otras más, ¿no? Como BPMN, ASME, entre otros, ¿ya? En nuestro entorno vamos a encontrar bastante ANSI y BPMN. Por ejemplo, BPMN vamos a encontrar bastante en todo lado, pero con énfasis en el sistema público que está bajo la función del Ejecutivo, porque ellos en el acuerdo ministerial justamente que están sujetos, dice que deben aplicar BPMN, ¿sí? Por lo menos hasta los últimos acuerdos ministeriales que estuvieron vigentes. Entonces, es por ello que vamos a encontrar BPMN. En la siguiente lámina ya les indicaré un poquito la diferencia de la simbología y algunos criterios. Programas de apoyo actuales, miren, existen diversidad de programas, es lo bueno de esta era, ¿no? Existen programas para muchas aplicaciones. En el caso de procesos, podemos, por ejemplo, utilizar Visio de Microsoft, ¿no es cierto? Visagi, Lucidchart, también, entre otros. Estos tres programas que les he mencionado, para mí, pues son bastante buenos, sí, permiten cubrir la mayoría en lo que es de procesos, tienen diferencias, claro, como todos, pero en la actualidad, pues, puede ayudarles mucho para sus manuales de procesos, para su gestión por procesos organizacionales, entre otros aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para formar flujogramas? Muchos, ¿no? Algunos de los principales, por ejemplo, no dejar lazos abiertos, ¿cierto? Para que exista un flujo continuo de trabajo, ¿cierto? La extensión, no existe una receta estándar, sino más bien debe ser moderada, a que no haya exceso de detalle ni deficiencia en el detalle, ¿cierto? Es por ello que el flujograma y asociado con la tablita de cantidad de actividades registradas debe ser coherente al lector, que vendría a ser alguien de nuestra organización que lo necesite, ¿no? O tal vez alguien externo en el caso de certificaciones u otras operaciones como outsourcing, entre otros. Bien, en la siguiente lámina hemos colocado un ejemplo de la institución de la Escuela Politécnica Nacional, justamente, que es la parte de seguimiento a prácticas preprofesionales.
Está diseñado, como ustedes se dan cuenta, con simbología BPMN, ¿no? Entonces, como les mencionaba, no es que el uno sea antiguo y el otro nuevo, no, no, están vigentes. El ANSI, BPMN, ASME, lo van a encontrar en diferentes lugares, en diferentes ambientes de negocios. Por ejemplo, cuando lo he palpado, ¿no? Muchas empresas mantienen ANSI y he podido ver que actualmente los nuevos manuales que están haciendo y estatutos, ¿no? En el sector público bajo el ejecutivo ya contiene BPMN hace algunos años y lo siguen actualizando en BPMN. Sí, en algunos ambientes como municipios, por ejemplo, los GATS no están obligados a cumplir ese acuerdo ministerial mencionado, pero sí cuentan con gestión por procesos y simbología que ellos creen pertinente en ese caso. La idea es gestionar una herramienta de gestión, más que centrarnos en lo novedoso o en un solo tipo de simbología. Recuerden eso entonces, ANSI, por ejemplo, BPMN, ASME, entre otras normas y simbologías que se tienen actualmente. Bueno, como tercera herramienta, el manual de procesos, ¿no? El manual de procesos lo vemos en el curso, vemos cómo se encuentra estructurado y se envía un ejemplo, pues, completo de manual de procesos, en el cual, pues, palpamos todo lo que es el levantamiento la información pertinente, ¿no? De los procesos de la organización. En el manual de procesos, se incluye algunas veces como anexo los indicadores y otras veces como parte principal. Aquí van, por ejemplo, los diagramas HIPOC, el inventario de procesos, la caracterización de un proceso, ¿sí? La descripción de actividades, los flujogramas, entre otros ítems, para su construcción. Recuerden que la idea de esto no es de extensión, sino es de herramienta de gestión como tal. Bueno, en la unidad 3 del curso lo que vemos es la medición de procesos organizacionales. Aquí vienen algunos aspectos muy relevantes, miren. Controlar y mejorar. Controlar, ¿no? Cuando yo tengo un estado adecuado de desempeño del proceso, yo lo que hago es controlar para que se mantenga ese desempeño, ¿sí? Y cuando yo necesito incrementar ese nivel, lo que llevo es acciones de mejora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mariño Navarrete, que es un autor muy bueno en la temática, nos habla de la gerencia para controlar y la gerencia para mejorar. Sí, hay que diferenciar estos dos ítems, ¿sí? No es lo mismo controlar y mejorar. Controlar cuando mantengo ese estado de desempeño y mejorar cuando necesito incrementar ese nivel. Sistema de indicadores organizacionales, miren, la medición y control de procesos se debe basar en algo, y una herramienta muy aplicada a nivel mundial en realidad es el indicador. Ahora, sin caer en esa falacia administrativa, ¿no? De generar indicador tras indicador y resulta que termino con un departamento de control o de medición y control de procesos o con el gerente de indicadores y luego el asistente de indicadores 1, el asistente de indicadores 2, y resulta que ya no es una herramienta de gestión, sino más bien es una carga laboral. Esa es la idea errónea, ¿no? De aplicación. La idea es generar una herramienta de control. ¿Cuántos indicadores? ¿Cierto? No hay una receta estándar. Necesito ir a la organización y ver qué es lo que necesito. ¿Cuántos indicadores? ¿De qué tipo? ¿Qué necesito medir? Y según eso, pues, voy controlando y monitoreando mis procesos. Algunas cuestiones importantes, qué medir, por qué, para qué, entre otros aspectos que se los ubica, pues, en campo. En la pantalla podemos observar nosotros un ejemplo para algunos elementos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, el nombre, indicador de calidad, otro de calidad en la entrega, la formulación. La fórmula de un indicador puede ser uno o varios factores, ¿no? Como mencionan en algunos casos de aplicaciones en realidad, a nivel desde pequeña empresa hasta gran empresa. Miren, para mí como instructor de CGPN, de la Escuela Politécnica Nacional, pues, lógicamente, tal vez sea importante cuántas personas asistieron a una videoconferencia. Eso ya sería un indicador para mí, pero tal vez para CGPN lo que interesa es la tasa de asistencia en videoconferencias. Entonces, esa tasa ya no lleva un solo factor, sino varios factores, ¿no? Podría ser, por ejemplo, formulada como el número de estudiantes que asisten sobre el total de estudiantes matriculados, ¿sí? Y eso por 100. Hay que tener cuidado aquí. Muchas veces no se coloca el por 100 en la documentación. Generalmente, porque el por 100 ya está en un software, en el cual yo introduzco los valores solo que mido, ¿no? De las variables. Pero hay que diferenciar cuando hay escalas por unidad y escalas porcentuales.
Cuando habla de escala porcentual, pues va al por 100. Si estoy hablando de una escala en por unidad, pues lógicamente estoy midiendo de 0 a 1, entonces ya no irá el 100. Es aconsejable colocarlo porque en ambientes, por ejemplo, yo lo he palpado, en ambientes técnicos se maneja la parte de por unidad, mucho. Entonces, para poder distinguir, ¿no?, los indicadores y en qué escala están formulados. La meta, miren, la meta es el qué deseo para el indicador, el nivel deseado para el indicador, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, 95% o 5 unidades o 20 cajas por hora hombre. Esa es la meta que yo persigo con dicho proceso, ¿cierto? Unidad de medida es cómo se expresa el valor resultante del indicador. Podemos ver ahí kilogramos, hora, porcentaje, horas, minutos, etcétera. Hemos colocado otros porque, bueno, en el curso vemos más detalladamente, ¿no? Un ejemplo claro es la periodicidad, por ejemplo, frecuencia o periodicidad. ¿Cada cuánto mide el indicador? Una empresa puede tener un indicador de ventas mensual, otra empresa puede tener un indicador anual, otra empresa puede tener diario, otra empresa puede tener semanal. Entonces ya depende de la naturaleza del negocio. Vamos a ver un ejemplo, basándonos en hora, de las fichas de técnicas de indicadores de gestión logísticos con alguna adaptación para la presente charla. Miren, un indicador, capacidad de producción utilizada. La fórmula es capacidad utilizada sobre capacidad máxima del recurso por 100. La unidad de medida porcentaje y la meta del 90%, sí, para este ejemplo. La frecuencia o periodicidad mensual. Recuerden que en la meta, bueno, hacer una charla breve, digamos, no nos metimos tan a fondo, ¿no? Las metas pueden ser también colocadas con símbolos como mayor al 90%. En el caso de desperdicios o de reprocesos, por ejemplo, menor al 3% o menor al 5%. En algunos otros lados, pues lo utilizan basado en umbrales o en rangos o en intervalos. Es decir, de 70 a 80, por ejemplo, adecuado, de 80 a 90 muy bueno y de 90 a 100 excelente. Un ejemplo nada más, ¿no? Esas son escalas que ya se manejan a nivel de metas en las diferentes entidades. Asociado a este indicador, miren, capacidad de producción utilizada, yo puedo medir muchos aspectos en una organización. Como por ejemplo, si tengo un galpón, tengo una capacidad máxima de recursos, ¿no es cierto? Y voy a ver la capacidad utilizada, por ejemplo, en dimensiones físicas. Si compré un motor, supongamos, la capacidad máxima del recurso diario podría ser 8 horas. ¿Y cuánta capacidad estoy utilizando? ¿Ya? Tienen datos de placa en las maquinarias, el recurso humano también puedo medirlo, entre otros. Resultado del monitoreo del proceso, voy a tener yo las matrices o las tablas con los valores de cada indicador, ¿no? Y dentro del indicador, pues de cada factor. Asociado a estas tablitas, pues yo genero una representación visual. Un ejemplo que estamos viendo en la pantalla es las barras y una línea en rojo, pues que está en la meta 90%. Identifico claramente dos valles, ¿cierto? Con mínimos en abril y en julio. Tendría que gestionar yo como organización de qué pasó en estos meses y por qué se produjeron esos valles. Adicional, el mes de noviembre no veo también que no se cumple la meta. Algunos criterios breves, pues, de tratamiento de indicadores, cómo expresar una figura gráfica, entre otras cuestiones. Ahora bien, nosotros en las unidades 4 y 5 del curso hablamos de mejoramiento empresarial, ¿cierto? Con un enfoque de procesos, centrándonos en la parte de flujo de trabajo y nivel de desempeño. Por ejemplo, ¿cómo mejoro? Todos ustedes que están aquí deben tener una idea de cómo mejorar en sus organizaciones o en sus emprendimientos, en sus empresas. Ya tenemos una idea de cómo mejorar. La idea de capacitarnos en mejoramiento empresarial es pues, adquirir conocimientos de ejemplos, ¿no? De otras empresas que lo han logrado, de metodologías que han sido plasmadas en la literatura, de ejemplos de casos de éxito. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas variables para mejoramiento empresarial. Por ejemplo, el flujo de trabajo y nivel de desempeño. Otro, los tiempos de ciclo de un proceso, ¿cierto? Versus por ejemplo, el tiempo de ciclo versus el tiempo de procesamiento. La variabilidad en procesos, por ejemplo, es otra, entre otras opciones, muchas más opciones que existen. ¿Sí? El mejoramiento debe ser un mejoramiento continuo, ¿no? Justamente los principios de la calidad establecen esto, ¿no? Como un principio, el mejoramiento continuo. Y lo siguiente es capacitarnos para obtener un proceso de mejora más eficiente, más óptimo, digámoslo así. Entonces, volviendo al ejemplo, todos ustedes conocen cómo mejorar en su organización. Ahora, ¿cómo mejoro pero de manera óptima, o sea, eficiente, que me permita
disminuir el tiempo y recursos que voy a utilizarlo. Para eso existen metodologías de mejoramiento de procesos. Y podemos ver en la pantalla algunas que hemos colocado en esta charla, como el Six Sigma, el PA, TOC, Lean, MPE, ¿sí? Todas estas vigentes, algunas vienen por ejemplo, el MPE viene de los años 90, ¿no? Pero sigue vigente, brinda resultados, todavía puede lograr, ¿no? En nuestros sistemas actuales, como en su tiempo, pues hablamos de la gestión por funciones o clásica funcional, habla de gestión por procesos y que todavía sigue vigente, y más aún en un entorno como el nuestro, ¿no? Que no hemos ingresado hace mucho, digámoslo así, sino hace un par de décadas tal vez, o una década y media, y estamos formalizando y llevando a esto, no a un sistema documental, sino ya a una herramienta de gestión. ¿Cuáles son las diferencias entre estas metodologías para mejorar? El enfoque, las herramientas, muchos fundamentos que consta cada uno. Vamos a citar dos, por ejemplo, el Six Sigma y el Lean. El Six Sigma orientado a variabilidad de los procesos, ¿no? Y el Lean, en cambio, orientado a desperdicio, a reducir los despilfarros o desperdicios, ¿no es cierto?, que generan, pues, la parte de improductividad en un sistema. Sí, cada una de estas metodologías son bastante amplias en realidad, ¿sí? Resulta necesario, pues, realizar un diagnóstico en las empresas y en base a este diagnóstico empresarial, ver qué metodología o qué parte de la metodología podríamos aplicar para mejorar como sistema, ¿no? Como organización. Sí cabe aquí reiterar que están vigentes las metodologías, que algunas tienen sus actualizaciones, otras no, pero representan resultados y cada una tiene su enfoque. En todas son tanto para bienes como para servicios, ¿no? Y para empresas de todo nivel. Un ejemplo, por citarlo, el Lean Manufacturing. Miren, radica en eliminar los factores generadores de improductividades, a los cuales los llama desperdicios o despilfarros. Aquí, miren, citamos algunos ejemplos, ¿no? En los cursos que brindamos sobre los tipos de desperdicios que vamos a encontrar en una organización. Por ejemplo, sobreproducción, inventario, defectos, movimiento, procesamiento, espera, transporte y talento humano. A ver, el de espera ya lo dijimos, ¿no? En el momento que yo me matriculo en alguna capacitación o en alguna carrera universitaria, ese lapso de espera entre que yo ingreso los documentos y ser aprobado o ser matriculado. Es una actividad, mire, es un desperdicio, ¿no es cierto? Un despilfarro dentro del sistema. Otro, cuando yo pido en un restaurante un plato, sí, un plato de comida, entonces el lapso de espera entre que yo pedí y me sirvieron el plato, pues también es una actividad de espera. Y así puedo nombrar muchas actividades en las diferentes organizaciones, ¿no? La idea es justamente ver qué es un desperdicio, despilfarro, con ejemplos, y claro que lo tratamos dentro de las capacitaciones correspondientes. Finalmente, herramientas para el mejoramiento de procesos. Miren aquí otro ítem importante que hemos palpado en los diferentes cursos que brindamos. Muchas personas, por esta temática de calidad, suelen confundir que estas son las herramientas de la calidad, ¿no? Y sí son, pero son nombradas así en las temáticas actuales. Pero cada una nació en su tiempo y en su necesidad, en realidad, ¿sí? Entonces, por el boom, digámoslo así, de la calidad, es que se juntaron, ¿no es cierto?, en las temáticas y pasaron a ser herramientas de la calidad, entre otros. Pero en libros de procesos también se presentan como herramientas para mejoramiento. Y no solamente estas, ¿no?, sino muchas más. Es por eso que hemos dejado al final un ítem, pues, de varios y de puntos suspensivos, porque existen muchas herramientas a ser aplicadas. Cada una de ellas las vemos en los cursos. Por ejemplo, Pareto, ¿cierto?, aplicado a priorización, por ejemplo, en líneas de producción, por citarlo así. Puedo yo priorizar cuáles son los defectos o cuáles son los focos de mejora mediante un diagrama de Pareto. En exportaciones ecuatorianas también yo realicé una investigación también priorizando ciertos factores que incidían en variación de ingresos FOB. Es un ejemplo que les pongo de experiencia personal. Los diagramas causa-efecto, por ejemplo, de Ishikawa, métodos para realizar eso, por ejemplo, basado en los factores determinantes de un proceso, que lo vemos en el curso justamente, con algunos ejemplos prácticos. Un ojo lista de chequeo, una herramienta bastante básica. Una lista de clase ya es una hoja lista de chequeo, pero también existen hojas de lista de chequeo más complejas, como por ejemplo, cuando dejo mi vehículo en un concesionario, entonces existe una hoja de ingreso, ¿no? Ahí nos necesitan inclusive los rayones, matrícula, estado, el nivel de la gasolina, aceite, etcétera, muchos más. Entonces es una forma de herramienta un poco más avanzada de ojo lista de chequeo.
Diagramas de flujo, como les mencioné, pueden ser basados en ANSI, en BPMN, en ASME, entre otros. Histogramas, diagramas de dispersión, gráficas de control. Por ejemplo, ya herramientas con un poquito de peso estadístico mayor, tampoco exagerado, pero sí con mayor conocimiento. Asociado a histogramas podemos ver la parte de distribuciones, por ejemplo, sesgos, simetría, no simetría. En diagramas de dispersión podemos identificar, por ejemplo, asociar, ¿no?, con estos diagramas los coeficientes de correlación, coeficientes de determinación, si es pertinente aplicar, por ejemplo, regresiones o no, entre otros. Y gráficas de control, se calculan para qué tipo de carta de control se desea, qué límites, ¿no es cierto?, la línea central, límite superior, límite inferior de control, entre otros. Esas son justamente las herramientas, miren, para mejorar procesos. Ha sido, pues, en el curso las vemos un poquito más a fondo. Sí, en metodologías y herramientas, digamos, la idea de metodología central es presentar las metodologías, porque cada una tranquilamente podría ser un curso extenso, ¿no? Inclusive existen certificaciones de metodologías. Sin embargo, nos ayudan, pues, ya a tener una idea clara y ver, digamos, un horizonte para la gestión por procesos dentro de una empresa. Una pequeña imagen, miren, de Pareto, sí, que la aplicamos, puede ser para una línea de producción. En la parte inferior vemos CDEAB. Esas serían las etiquetas de errores que yo encuentro en una línea de producción, por ejemplo, nada más, ¿no? Y en el eje de la Y, pues la frecuencia de ocurrencia. Sí, entonces yo voy a ver los pocos vitales y los muchos triviales. Es decir, ¿qué ataco? Porque atacar todo resulta no óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué ataco? Podría ser, por ejemplo, los eventos C y D, así rápidamente mencionado. ¿Sí? Recuerden, existe Pareto simple y también Pareto ponderado. Sí, algunas herramientas que nos ayudan en la gestión empresarial y muchas otras opciones adicionales. Les agradezco mucho su amable atención. Esta ha sido una charla breve sobre lo que vemos en el curso de Administración por Procesos y algunos criterios importantes, pues, que ustedes podrían ya utilizarlos dentro de su gestión diaria. Muchas gracias, estimados. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peña Herrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a través del chat. Dani, tenemos los procesos. ¿Puede llegar a ser eficiente en el futuro? ¿Y de qué dependería de ser el caso? Sí. Bueno, para hablar de, primero hay que distinguir la parte de eficiencia y eficaz, ¿no? Sí, voy a citar un ejemplo. Yo tomo una carrera universitaria de 4 años. Entonces, voy a ser eficiente si yo termino esa carrera universitaria en 4 años. Pero por azares del destino, miren, por trabajo, por otras ocupaciones, no puedo culminarla en 4, tuve que extenderlo a 5 años. Entonces, pero cumplo, logro esa carrera universitaria, entonces soy eficaz. Sí, esto también se aplica a los procesos. ¿De qué depende llegar a ser eficiente, como menciona? De las variables involucradas en el proceso. Un ejemplo, una perspectiva para medir el proceso, eficiencia, entre otros, podría ser asociado a tiempos. Otro podría ser asociado a variabilidad. Sí, es que existen muchas variables y dependen mucho de qué, cuál es la naturaleza del proceso y qué deseo abordar. Ya, es una explicación breve, lamentablemente no podemos extendernos mucho, pero es una idea para que puedan ustedes ya realizar la consulta, capacitarse en estos temas, ¿sí? Entonces, perspectiva de tiempo es la una, perspectiva de variabilidad la otra, perspectiva de calidad otra, perspectiva de productividad, ¿cierto? Otra. Entonces, son algunas variables que involucran el estudio de procesos. Agradezco su amable pregunta, espero haberla solventado de cierta forma. Gracias, Dani. ¿La administración por procesos es un elemento de planificación estratégica o son elementos diferentes? Muchas gracias por la inquietud. Están muy relacionados, sí, están muy relacionados, como hablamos en la misión y la visión, ¿verdad? Pero son herramientas independientes. En la planificación estratégica yo necesito, por ejemplo, la misión y la visión para poder estructurar un mapa de procesos adecuado. Ejemplo, cuando yo he realizado consultorías, pido primero la misión y la visión de la empresa, porque con la visión yo voy a ir categorizando los procesos estratégicos y con la misión los procesos productivos. Ahora, dentro de las baterías estratégicas de una adecuada planificación, tengo muchos más insumos para instalar la administración por procesos. ¿Sí?
Y si quiero cumplir esa planificación estratégica de manera adecuada, también necesito un sistema que sea eficiente. Y un sistema eficiente es lógicamente basado en procesos, ¿no? Si logro basarme en procesos de manera adecuada. Entonces, van muy de la mano en realidad. Sí, son independientes, pero van muy de la mano. Muchas gracias por la inquietud. Gracias, Dani. Carla nos pregunta, ¿podría por favor mencionarnos cuáles son las normas que rigen en el sector público y si hay normas para el sector privado? Muchas gracias, interesante, en realidad. Y es una pregunta bastante común en los cursos. Las personas que nos visitan, ¿no? que nos toman como proveedores de servicios. Mira, en nuestro sistema público existen muchas que han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en el acuerdo ministerial tú puedes leer antes, ¿no? Antes la 1580, después la 1573. Ha ido cambiando un poco porque han habido diferentes documentos. Por ejemplo, se me escapa el año exacto, pero me parece que es 2006, me parece nada más, ¿no? Perdón si me equivoco, documentos del CENRES. Después hay documentos del NAP, que es la Secretaría de Administración Pública, que fue derogada ya con este gobierno, ¿no? Y después documentos que quedaron pues en manos del Ministerio de Trabajo. Entonces yo te recomendaría revisar la 1580 y la 1573. Cabe recalcar que la 1580, por ejemplo, fue derogada, ¿no? Pasó la 1573, sí, 1573, sí, si mal no recuerdo, que está vigente, pero te aconsejo también leer la 1580 porque la 1580 te va a dar muchos criterios base para después leer la 1573 y que te des cuenta en nuestro entorno público por qué están utilizando estos acuerdos ministeriales, por qué BPMN, por qué está el Estatuto Orgánico por Procesos, entre otras opciones. Eso en cuanto al sistema público. Recuerda que esto es una adaptación, ¿no? A nuestro entorno. Y en el sistema privado, pues en realidad no existen muchos lineamientos, muchas referencias, pero el privado seguía más por la parte de competencia. Entonces no vas a encontrar algo muy formal obligatorio, me refiero. De ahí formal como guía, como lineamiento, sí vas a encontrar mucho. ¿Ya? El 1573 hasta hace algunos meses pues se encontraba vigente. Sería de consultar al Ministerio de Trabajo si existe alguna autorización documental u otra guía o acuerdo ministerial a tomar en cuenta. Espero haber soltado la inquietud, estimados. Gracias. Gracias, Dani. William nos pregunta, ¿qué metodología de gestión de procesos de las mencionadas es la más utilizada en la industria? Muchas gracias. Permítame, bueno, vamos a encontrar grandes ejemplos por decirlo así. El Six Sigma. Les recomiendo yo leer un caso muy bueno que es el Motorola. Sí, en el curso brindamos otros ejemplos adicionales. El Lean Manufacturing, por ejemplo, estas dos metodologías son mundialmente conocidas, el Six Sigma y el Lean Manufacturing, ¿sí? Por su vigencia y por su aplicación actualmente. El Lean Manufacturing, por ejemplo, el caso Toyota, excelente caso, ¿no? Puede encontrar información en la web y ver los principales aspectos de su implementación y respuestas y soluciones que ha brindado. Yo diría personalmente que entre los más conocidos serían ellos dos. Sí, el Six Sigma y el Lean Manufacturing. Sin embargo, los otros también se encuentran vigentes, ¿sí? Y tienen muy buenos impactos. Tal vez es cuestión de aplicación mía, o tal vez también casos que yo los reviso o los he aplicado. Gracias por la inquietud. Gracias, Dani. ¿Nos puede sugerir una herramienta informática para crear procesos, por favor? Claro, con gusto. Miren, como les mencioné, existen diversidad de software en la actualidad, ¿no? Mencionar tres ya depende mucho de su gusto, en realidad, su gusto, su compra de licencia o qué aplicación deseen realizar. El uno es Microsoft Visio, ¿cierto? Tranquilamente podemos armar en ANSI y también en BPMN, ¿cierto? Dentro de Microsoft Visio. Visage, por ejemplo, Visage es una buena herramienta, incluye en la parte gratuita, pues pueden graficar y todo. Después, de pago también pueden realizar simulaciones y otras adicionales. Me parece una muy buena herramienta en realidad. Esos dos. Una adicional también en línea, Lucidchart. Si pueden visitarlo, podrían ingresar en la web, averiguar un poco sobre el tema, la inscripción. Pues me imagino que se mantiene gratuita, antes también lo era. Son esas tres herramientas que podría ustedes revisarlo y ver cuál les beneficia a ustedes en su empresa, cuál es priorizada por ustedes, ¿no? ¿Cuál tiene mejor funcionalidad o se adapta mejor a su trabajo?
Muchas gracias por la inquietud. Agradecemos la intervención de Dani en nuestro segundo webinario gratuito 2021. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su profesional. Gracias, Dani, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del martes 17 de marzo de 2021. La asistencia se reflejará en calificaciones. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos nuevamente la intervención de Dani Trujillo, así como la participación de todos ustedes en nuestro segundo webinario 2021. De igual forma, a las personas que nos siguen a través de Facebook Live, agradecemos su participación. Será hasta un próximo webinario. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.